Elecciones en pandemia, que es un tema que me parecía más que interesante para empezar a pensar qué es lo que se viene en Argentina para septiembre y para noviembre en las elecciones. Muchos de nosotros estamos trabajando en algo que se llama entrenamientos con Paul, que la idea es armar entrenamientos para equipos de campaña, entrenamientos para equipos de gobierno, sobre las distintas patas que tiene la estrategia política y la comunicación política. Y un poco la idea de estos encuentros, que son 4, el jueves pasado ya hubo 1, y ahora tengo el agrado de estar con estos y estas colegas de primer nivel. Me alegro de que estén acá. Fernanda Beghetti, amiga desde hace muchos años, es socióloga, vicepresidenta de la consultora que ahora se llama Fara Beghetti. Escaló ahí, en cualquier momento borramos a Fara y se llama Beghetti solo. Que te vamos a ayudar en eso seguramente. También es vicepresidenta de ASACOP, de la Asociación Argentina de Consultores Políticos, miembro de la COP, que es la Asociación Latinoamericana, es docente de opinión pública, profesora, coordina el diplomado de comunicación política de ACEP, la Asociación Civil de Estudios Populares, y bueno, viene trabajando y ha participado en más de 200 proyectos de investigación, tanto cuantitativos, encuestas, como cualitativos vinculados a foco y demás. Una grosa. Gracias, Fer, por estar acá. Hay otro Fer, que es Fernando Paso, también hace mucho tiempo que estamos compartiendo esta profesión. Es estratega político, hace más de 15 años que trabaja en el mundo de la consultoría política. Fernando está enfocado en la construcción de estrategia de comunicación, storytelling y contraste, ¿sí? Principalmente trabaja muy fuertemente en esto. Ha contribuido al éxito electoral en campañas presidenciales, tanto regionales como locales. Anda viajando por toda Latinoamérica, Argentina, Ecuador, Honduras, España, Colombia, Perú. Y ha sido responsable de asesorar a distintos gobiernos en temas de comunicación gubernamental y gestión de crisis, que son 2 temas complejos en los gobiernos. Y ha ganado varios premios, ¿no? De premios a la COP, de los Napolitan y RID Latino, que son estos premios vinculados a la consultoría política. Gracias, Fer, el otro Fer, por estar acá también. Vos por la invitación. Jorge Borgognoni, que ahí lo ven, cordobés, fanático del Fernet. No, vamos en serio. Jorge es politólogo, está haciendo un doctorado en gobierno y política, y está acá sentado desde San Francisco, una ciudad en la provincia de Córdoba, del interior de Argentina, de donde desarrolla investigación y opinión pública desde hace más de 10 años también. Gracias, Jorge. Y Maxi Aguiar, también desde el interior de Argentina, supongo que estarás en San Juan, ¿no? Un sanjuanino hecho y derecho, sociólogo, es estratega político, labura en investigación de opinión pública desde hace muchos años, preside la consultora Acierto, y también el capítulo argentino del Instituto de Comunicación Política. También ha ganado varios premios Napolitan y premios a la COP, y bueno, ha participado en campañas electorales presidenciales, gobiernos nacionales, presidentes, partidos políticos, en diversos países de Latinoamérica. Es docente y ha publicado muchos artículos y libros vinculados a campañas y comunicación política. Gracias, Maxi, por estar acá también. Un gustazo, un gustazo. Perdón toda la presentación, pero bueno, para que sepan quiénes son, por qué están acá. Es gente con mucha experiencia, que recorre el país, que recorre Latinoamérica, que se vincula con políticos, con políticas de partidos diversos y espacios diversos. Y la experiencia que ellos tienen es más que provechosa en este momento. Les pido que vayan haciendo preguntas por chat, yo voy a ir mirando como para ir viendo a partir de la conversación que vayamos teniendo. Hace ya más de un año de pandemia, ¿no? 460 y pico días son ya, muchos meses de cuarentena, más o menos flexible, muchos y muchas fallecidas, contagiados, vacunadas. Cambió la forma de relacionar, los vínculos, la política y la ciudadanía. Digo, pasaron muchas cosas en este año y pico. Y vamos camino a elecciones distintas. Y lo que primero quiero saber es cómo ven ustedes, 4, cómo se están preparando los y las candidatas para las próximas elecciones. ¿Qué es lo que ven del vínculo que tienen? Empiece quien tenga ganas.
¿Quién es el valiente? Vale. Fer, seamos caballeros, vos, por favor. No, por favor, igualdad. Mentira. Bueno, vamos con lo primero. Vamos a unas elecciones distintas. ¿En serio vamos a unas elecciones distintas? Yo arrancaría por preguntarme eso. ¿Hay un diferente vínculo con la ciudadanía solamente porque se estrechan los vínculos en redes sociales? La segunda pregunta. A priori, después de haber pasado ya unas cuantas elecciones en pandemia, porque tuvimos Bolivia, tuvimos Perú, tuvimos Ecuador, acá nos pueden contar más Maxi y Fer de esas, pero a priori hay mucho para decir. Suponte, el vínculo con la ciudadanía tiene que ver con el territorio digital, pero sin dejar de lado el territorio real en ningún momento. Vale lo mismo. Es decir, se refuerza el territorio digital porque no te queda opción, pero no se deja de lado el territorio real ni se debe dejar de lado jamás. Entonces, lo que pasa con los políticos y cómo se preparan o cómo se han venido preparando, por lo menos desde nuestra experiencia hasta acá, es con cautela, sería la palabra, cautela e incertidumbre, porque se preguntan lo mismo que nosotros. Y la pregunta es, ¿realmente vamos a unas elecciones distintas y entonces qué hacemos? ¿Vamos más a redes o en realidad lo que tenemos que hacer es cambiar la forma de relacionarnos en el territorio real? Esas son las preguntas que dan vuelta. Dicho esto, yo tengo un audio acá, a ver si... ¿Puede ser? A ver, si alguien lo puede mutear. Ahí está. Dicho esto, sigue. Dicho esto, me parece súper importante pensar lo que viene, y lo que viene tiene que ver con cómo nos vinculamos con el ciudadano, a cómo se prepara el candidato. El candidato lo que tiene son muchas campañas y una forma de hacer campaña encima, ya establecida, de muchos años de práctica de política. Se hace territorio, cómo se hace la política, cómo se llevan los vínculos. Ahora se pregunta y se repregunta, che, ¿esto me afecta? ¿Y en qué me afecta? ¿Y cómo me afecta? ¿Y la pandemia afecta al voto? Y ahí vienen un montón, una catarata de preguntas nuevas a raíz de tu pregunta. Bien, me gusta. ¿Cómo sigue el debate? Yo, a ver, a partir de un poco de la experiencia de los últimos meses, de algunos procesos electorales que se dieron afuera con pandemia, a ver, y que creo que en algunas experiencias es más o menos trasladable a las elecciones que se avecinan en Argentina. Un poco coincido con lo que decía Fer, en términos se van preparando más o menos igual que siempre, pero agregan una cuota de temor, si querés, de ir mirando con cuidado la preparación de cara al proceso electoral, tanto aquellos actores que van a competir como incluso las propias autoridades abocadas al control, al diseño y al desarrollo del ejercicio electoral. Desde, no sé, yo recuerdo en Bolivia, en Perú también lo hicieron en estas últimas, se planteó el hecho de que determinados números de documento, de finalización de documento, votasen en horarios distintos para no tener la concentración de la gente. Eso también se ve un poco reflejado en la lógica territorial de la campaña, pero también es cierto que ha seguido, digo, la cuestión del vínculo política-territorio. También es cierto, y que sumando a algo que decía Fer recién, la pandemia obliga a repreguntarse o a medir cómo afecta la pandemia. Yo, cuando inició esta historia, o a los primeros meses, y uno veía las atenciones débiles, o las respuestas débiles que se daban en casi todos los estados latinoamericanos, yo empecé a decir algo así como, la pandemia sirvió para visibilizar las precariedades preexistentes, ¿no? En términos, sobre todo, de la poca capacidad de la estatalidad, por lo menos en relación a la perspectiva o la expectativa ciudadana. Y me parece que ahí sí tenés una ciudadanía más interconectada, más demandante y sobre todo con mucho acumulado, ¿sí? Y eso de cara a lo electoral me parece que limita la posibilidad de lo que vos podés proyectar, de lo que vos podés ofrecer, ¿sí? En términos de que
empiezo a tener la sensación de que la era del cheque en blanco, sea legislativa, sea municipal, me parece que ya está agotada, ¿sí? Y eso obliga, uno tiene la sensación en la política, a los políticos y políticas a poner las barbas en remojo y empezar a ver cómo dar respuesta, porque si no se da respuesta a todo este conglomerado de demandas que se van acumulando y de falta de respuestas, con estos problemas acumulados en el continente, que tenés problemas que vienen desde el siglo XVII, en estas sociedades a distintas velocidades que tenemos en nuestra región, digo, empezás a tener picos o eventos medios anárquicos, ¿sí? Digo, tuviste la explosión social en Colombia, en Chile, la salida de Vizcarra y Merino en Perú, que algunas cosas tienen que ver con lo digital y con la nueva vinculación, sobre todo de los más jóvenes, pero otras cuestiones que tienen que ver con territorialidad desatendida por décadas, ¿sí? Yo una cosa que cuando pensaba la pregunta, digo, ¿cómo se están preparando? Más allá de esta discusión de lo territorial y lo digital, de esos dos territorios que confluyen, tiene que ver con que, digo, está bien que agarramos una pandemia ya en un momento, bueno, no al principio, ¿no? Donde el miedo era como que paralizaba y había otro tipo de reacciones. Sí, de vínculos, quizá de vínculos que se dan o de expectativas muy bajas, ¿sí? Expectativas de futuro muy bajas, por un lado. Por otro lado, gobiernos hiperestresados y no gestionando en términos habituales, ¿sí? Gestionando obviamente, pero el tema sigue siendo el COVID en el 90% de las ciudades, de las provincias del país, en donde antes era más fácil, elegías un par de temas, trabajabas sobre esos temas de posicionamiento, tenías gestión en ese, específicamente, no sé, en los temas en donde vos estabas bien. Digo más fácil o más acostumbrados son tipo... entonces, digo, estos cambios, ¿de qué se va a discutir? ¿De qué se va a discutir? Hoy tenemos dos grandes discusiones, ¿no? Tenemos, por un lado, al frente de todos claramente posicionado en la discusión de la épica de la vacuna, de la vacunación, y tenemos a Juntos por el Cambio bien posicionado en todo lo que es la presencialidad en las escuelas y la posibilidad del problema económico, ¿no? Entonces ahí tenemos como dos caminos que empiezan a encontrar temas dentro del mismo COVID, que a septiembre pueden llegar, a noviembre quizás no, pero a septiembre las PASO pueden llegar. Eso es lo que pensaba, digo, en términos de que empieza a haber como otras cosas para hacer. ¿Se entiende? Desde los temas, lo discursivo. Perdón que te interrumpí, Fer. Pero nada, No, para está, igual los dejo a los chicos, pero ahí, José, agregar, yo no, digo, por lo que uno ha visto en otras experiencias y algunas de las cosas que estoy viendo acá con la gente que uno va conversando, me refiero a los políticos, cuando uno está hablando algún tipo de diálogo y hacen alguna consulta, me parece que no, el COVID es un tema más de la agenda, pero me da la sensación de que buena parte de la sociedad sigue con determinadas demandas preestablecidas que vienen de antes. Obviamente la agenda económica, obviamente la expectativa de empezar a encontrar cierta certeza en este futuro negro, ¿viste? Que preguntás, bueno, ¿cómo te ves de acá a un año? Y peor, 80%, 90%, más todas estas cuestiones que yo te decía de, a ver, cuando digo la visibilización de la precariedad preexistente. Llegó la pandemia y en Argentina nos dimos cuenta que tenés hacinamiento en las cárceles. Hace 30, 40 años, no sé, 25 años que no se construyen cárceles en serio. Llegó la pandemia y te das cuenta que no podés tener educación digital en la mitad de los sectores populares del país porque no tenés o accesibilidad, o porque hay un solo celular por familia, o porque no hay los instrumentos para acceder a eso, y que tiene que ver un poco con esto que yo decía, a ver, lo he visto en el caso de Bolivia, lo he visto en el caso de Ecuador, en el caso de Perú, también en Centroamérica, ni que hablar, y ahí es una acumulación de demandas, ¿no? No sé, Max y Jorge, que tienen un poco en agenda, pero... Sí.
Sí, vos sabés, me trae esto que dicen ustedes, ¿ah? ¿Se acuerdan de esto que la pandemia nos va a hacer mejores? Sí, sí, era buenísimo. Ni ahí, ni ahí. Parece que la pandemia en principio eh, visibilizó, y me gusta eso que decía Fer, a ver, visibilizó desigualdades e inequidades preexistentes de una manera casi grotesca. Diría, aparecieron cuestiones que por ahí no se veían de una manera muy fuerte. Eso me parece que mueve el andamiaje de la ciudadanía en términos de necesidades, de intereses y de conflictos, que se ha expresado en muchos países, y creo que hay que rescatar en eso la solidez institucional de la Argentina, que en una región donde han habido conflictos muy severos en casi todos los países, digo, nuestro horrible sistema de partidos resulta que es bastante mejor que el de muchos países latinoamericanos, ¿no? Y que sostienen estas estructuras un cierto nivel, canalizan estas demandas y sostienen gremios, etcétera, un cierto nivel de estabilidad social que ha sido muy difícil de mantener en otros países, ¿no? Por otro lado, el malestar social. Hablaba hace unos días, publicamos una encuesta nacional, 75% cree que el país está muy mal o mal, 2 de cada 3 cree que el año que viene va a estar peor, un ánimo social por el suelo que atraviesa Latinoamérica, atraviesa las provincias, los estratos sociales, etc. Es complicado hablar a una ciudadanía desanimada y que además, desde la primera etapa, ha pedido a los políticos y a los dirigentes algo que dejó de tener, que certezas, ¿no? En una situación que nadie había vivido, digamos, necesito que me diga alguien qué tengo que hacer, ¿no? Me parece que en ese sentido los presidentes que actuaron con más dureza, más padre protector, funcionaron muy bien en una primera etapa, y después empezó esta crisis donde hay un espacio de la oposición, te diré, bastante más cómodo. Digo, siempre hay cosas que se hacen mal, entonces las oposiciones han tenido también mejores performances, y tienen una capacidad de simplemente tomar lo que está haciendo el gobierno y decir que podría hacerse distinto y que eso sería mejor. Digo, sin la necesidad de que esto se convierta en un hecho. Entonces me parece que esto plantea en términos de preparación, yendo un poco a la pregunta, la inquietud que vos planteabas, me parece que es muy distinto el esquema de preparación hoy de un oficialista al de un opositor. Aplica en todos lados, aplica en la Argentina, lo es siempre, pero hoy creo que más que nunca, porque estás hablando de una ciudadanía muy desanimada, sin expectativas de futuro, o con expectativas de futuro bastante malas, y que al mismo tiempo requiere de un nivel de contacto que no se puede dar hasta por una cuestión de cuidados. Hoy hay una elección de una universidad, de la universidad de la que yo egresé acá en San Juan. Fui a votar temprano. Entré a una especie de cápsula espacial, ¿no? Donde habían estas cosas que ponen los policías por todos lados, pasabas por un túnel, era una cosa terrorífica. ¿Cuánta gente había votado? Yo fui 9 de la mañana a votar, hacía una hora que estaba abierto, solo yo. Estrené la mesa una hora después de... Entonces, hay un nivel de interés en los procesos electorales que me parece que es bastante bajo. Después hay una cosa, digo, yo voto siempre, en todo lo que puedo votar voto, entonces he ido a todas las elecciones universitarias que he podido siempre, y nunca se ha vivido una situación como esta, y esto también se ha reflejado en los diferentes espacios donde ya se han realizado elecciones. Entonces me da la sensación de que el entusiasmo hoy es bastante difícil de generar, y creo que también se expresa en que, a pesar de una caída fuerte del nivel de imagen del gobierno nacional, no tenés hoy una figura política opositora que esté pudiendo canalizar esa molestia. Con lo cual es una molestia un poco con todos. Y creo que ese va a ser un desafío de preparación, la dificultad de generar entusiasmos, sin poder tener el tipo de contactos tradicionales, tal como las estructuras partidarias estaban acostumbradas a tenerlo, ¿bien? Y con las dificultades propias de encontrarse una ciudadanía descreída. Jorge. Bueno, de mi parte, un poco para abonar y tirar el otro lado para otro lado, creo que por ahí, creo que es una cuestión de escala. Digo, nosotros, por ejemplo, en el interior y más que todo en Argentina y riendo a lo largo y a lo ancho, es distinto lo que se vive los municipios, lo que viven los gobiernos provinciales, de lo que se vive a nivel nacional. Y si estás o no, incluso en la vecina provincia de Santa Fe.
Nosotros acá en Santa Fe tenemos elecciones de medio término, incluso para los gobiernos municipales cada 2 años. Pensar en elecciones era como el fantasma que el político no quería y era lo que más deseaba. Una cuestión rara, porque lo encontraba, la única certeza que tenía era la incertidumbre, que no sabía que había empezado, pero ni cuándo terminaba. Todavía no está seguro que termina. Entonces, primero era dilatarlo, que no entrara nadie con el virus. Después entró el virus, bueno, vamos a convivir con el virus. Después que entró el virus y convivimos con el virus, bueno, ahora vamos a poner un escudo. Entonces ahora estamos todos detrás de las vacunas. Ahora no, es más, se festeja cada vacuna que se pone, casi como si fuera el gol de Maradona de ayer. Casi es histórico y con una emoción muy fuerte. Pero digo, y sintieron encima una cuestión rara, como que todos sabían sumar con el ábaco. Y de la mañana a la noche apareció la calculadora científica, la mostraron y dijeron, miren, para mañana todos a traer esto. ¿Y con qué se usa? Ah, no sé, yo traté, dijo la señora. Es más o menos, esa es la sensación. Y eso pasó más o menos con los gobiernos. Entonces, digo, ahí apareció una diferencia no solo tecnológica, sino abordando un poco lo que decían antes, ¿no? Una desigualdad social, una desigualdad económica. Desnudó esa olla a presión, que parecía que era normal que viviera así, que vibrara de esa forma, y en realidad se estaba quedando sin agua, estaba todo quemado, tenía olor. Era todo lo que no queríamos ver, apareció de la nada. Bueno, a ver, lo que sí sabíamos que algunos tenían algún guante de amianto un poco más protector que otro, y lo pudieron los primeros tiempos poner las manos, pero después en algún momento se empezó a humedecer y empezó a quemar. Digo, trato de ser un poco gráfico, o a lo mejor un poco así, una suerte de caricatura, pero lo cierto es que digo, en ese punto ahí aparece que la pandemia también fue una linda cachetada a toda la dirigencia en general, porque los encontró desorientados a ellos mismos. Digo, a los que tenían el timón, sí, ¿y ahora qué hago? Era una nube que no los dejaba ver nada. Entonces, ni el parabrisas, ni tampoco gestionar con el espejo retrovisor. Tampoco se podía hacer retrospectivo de todo lo que hice, mirá todo lo que hice, porque ya a nadie le interesaba lo que hiciste. Y tampoco le interesa lo que viene porque en realidad es el presente que no se sabe para dónde viene ni para dónde va. Digo, en ese punto los desestructuró abiertamente. No obstante, porque obviamente también con una lógica de certidumbre de lo que están acostumbrados a hacer, un poco por lo que contaba Lassi, Lofer y Maxi, vividos en América Latina a partir de las experiencias vividas recientes en algunas elecciones, eso también se empieza a notar ahora en Argentina, sobre todo en las últimas elecciones que se están viviendo en los procesos provinciales. Clarísimo. Lo voy a correr un poco para meternos un poco más en lo que anunciamos que tenía que ver con el uso de la investigación, ¿no? Que es un tema muy candente. En todas las elecciones, habidas y por haber, hace décadas, que todo el mundo plantea que las encuestas no sirven, que las encuestas no aciertan, que los estudios de opinión, bueno, todas las críticas que ya conocemos todos y todas alrededor de lo que es principalmente la encuesta cuantitativa que se publica en medios de comunicación. Ahora, las encuestas y los estudios de opinión, tanto cualitativos como cuantitativos, digo, ustedes, en su experiencia personal, ¿para qué sirven? Digo, ¿qué grado, digo, sirven o no sirven? Primera discusión, ¿no? Esta discusión de las encuestas no sirven para nada. Por otro lado, si sirven, ¿para qué sirven? Como quieran. Sí, por favor. Creo que vamos a coincidir los 4 acá en que obviamente sirven. Hay un par de detalles a considerar. El primero, en esto voy a hacer medio juez y parte. ¿Aciertan o no aciertan? No es una lotería ni es la bola de cristal. Lo que hay que tener en claro con las encuestas o con los estudios cuantitativos es que para qué los queremos, cuáles son los alcances y limitaciones que tienen, y que no necesariamente sirven para tirarte un número certero de posicionamiento en el lugar en el que estás en la escala de votación, en intención de voto. Hay que tener mucha cautela con esto. O sea, es decir, una cosa es para qué sirve el estudio o para qué sirve la encuesta a vos con tu cliente y tu trabajo estratégico, y diferente es el uso que se hace del dato mediáticamente. Son 2 cosas distintas. Y agrego un tercer asterisco, que es
una cuestión de ética profesional y cómo usamos los consultores los datos, que es súper importante. Y acá, mira, todos me hacen así con la cabeza porque es un tema debatido. Paso por ahí. Y después, José, vos preguntabas el tema de los estudios qual y quanti. Los dos sirven desde ya, son absolutamente distintos y necesarios y complementarios. Y te pongo una foto y los dejo a los muchachos, que una cosa es que vos le saques la foto al río y otra cosa es tirarte a nadar. Entonces, la foto del río la vas a tener con el quanti, con el tirarte a nadar vas a tener lo que pasa abajo del agua y las cuestiones subyacentes que los vas a tener con el quali. Con el quanti vos vas a tener el número, dónde estás parado, y con el quali vas a tener por qué estás parado ahí. El cual te va a decir si te ahogás o no te ahogás. Es muy buena la metáfora, me encantó. Muy Es que, agregando a lo que dice mi querida tocaya, primero una distinción. Vos decís, a ver, los estudios publicados, y ahí yo lo primero es, bueno, las operaciones a veces publicadas, a veces no, son ranking entre operaciones y encuestas reales. Ahora, yo la verdad es que no recuerdo haber estado en una campaña donde la propia campaña publique sus datos. ¿Sí? Eso, punto uno. Si vos estás adentro de una campaña, por lo general la regla, creo que en el 99,9% de los casos, salvo que haya una situación muy específica que amerite generar la publicación, operar la publicación de la encuesta o del estudio que sea, digo, queda reunido en la mesa de toma de decisiones. Para el trabajo propio de la campaña, nada más decís. Sí, porque además cumplen con una función fundamental que tiene que ver con esto que mencionaba Fer. Digo, planificar estratégicamente y a partir de tener una foto de cómo estás, de ver la permeabilidad de la ciudadanía para escuchar determinadas cosas o no, uno ir tomando decisiones e incluso ir planificando la lógica de la campaña. Y ahora en el marco de la pandemia está siendo un poco más complicado, pero digo, en las últimas elecciones nacionales, digo, yo estuve en un proceso a nivel de gobernación que empezamos a trabajar un año antes. Y el empezar a trabajar en términos de investigación un año antes era poder dilucidar y decir, ¿saben qué? Tenemos estos problemas y necesitamos 3 meses para desactivarlos. Cosa de que cuando llegue al momento más cercano a la contienda electoral, bueno, el problema sea menor del que nos puede seguir creciendo. Pero la lógica digamos, de ir midiendo, de ir analizando la sociedad, tiene un poco que ver con eso, digo, con tomar decisiones y sobre la base de la información más certera posible. Después, obviamente, hay técnicas de investigación social diferentes, como decía Fer, complementarias, se necesita de todas. Y después, en toda campaña entra otra limitante que también tiene que ver con la pregunta anterior de cómo se están preparando, que son las limitantes económicas. ¿Sí? Creo que a cualquiera de nosotros 4 nos vas a elegir y si podemos, bueno, dame un censo e investiguemos caso por caso. Pero bueno, digo, no está lo que cuesta. Digo, como digo, a veces la democracia cuesta. Uno de los costos tiene que ver con investigar, con buscar, informarse. Sí, ahí tenés las 3 dimensiones que me parecen muy interesantes. Digo, la dimensión que por ahí es más importante en las encuestas es la investigación de opinión pública, ¿no? Es la dimensión estratégica y en general, como bien dicen ustedes, no es investigación que suele publicarse, ¿no? El punto es por ahí también, y eso tiene que ver con nuestro gremio, ¿no? El modo en el cual nosotros trabajamos, la vinculación de amor-odio que tenemos con el periodismo, digo, lo que investigamos, lo que averiguamos con eso, lo que los periodistas dicen con lo que nosotros decimos. Entonces hay una polisemia bastante compleja en la cual entramos en un juego que es un juego que creo que es bastante perverso para quienes hacemos investigación de opinión pública, que es esta cuestión de las encuestas aciertan o fallan, se equivocó una encuesta como si eso fuese un elemento central de la campaña que sirve en términos de vender diarios, de encontrar gente que te vea en las redes, etcétera, para un medio masivo de comunicación, pero en muchas ocasiones es un juego que perjudica enormemente a
nada, al trabajo de investigación cuando se intenta hacer seriamente, ¿no? Y hablamos de encuestas y focus. Hay elecciones donde lo más importante termina siendo el análisis documental. ¿No? Digo, estamos hablando de técnicas de investigación que nos deben servir para tratar de entender un escenario y desde la mirada estratégica, digamos, intentar actuar de la mejor manera posible en un escenario determinado que podemos tratar de conocerlo a través hasta monitoreo de redes, digamos, podemos hablar de una variedad de técnicas que nos sirven para ir construyendo a través de esos fragmentos una lectura de lo que sucede en la sociedad. Entonces, el juego de si las encuestas aciertan o fallan, me parece que es un juego menor, es un juego mediático, en el cual nosotros muchas veces entramos, porque, y creo que también hay que decirlo, una manera de conseguir clientes es tener visibilidad pública, y para tener visibilidad pública en alguna medida, tenés que entrar en un juego que no es propio. Creo que ese es un vínculo bastante complejo de manejar desde la investigación, y que creo que nos ha hecho bastante daño como gremio, te diré, en el mediano plazo. No sé, les debe haber pasado a ustedes. Alguna cuestión que se termina difundiendo de una encuesta que uno hace, a ver, yo nunca pensé esto que están diciendo, ¿no? Y después ese mismo periodista te critica por haber dicho lo que no dijiste, lo que dijo él con tus datos. Entonces me parece que ese es un juego perverso. Creo que la utilidad estratégica de la investigación en general, ¿no? Cuantitativa y cualitativa, sigue siendo fundamental. Creo también que esta situación, esta circunstancia, ha hecho que esas técnicas se vayan modificando, el modo de acceder a la realidad se vaya modificando. Creo que lo tenés en algún otro elemento de pregunta que lo podemos tomar después, pero sigue siendo fundamental para generar estrategias que sean eficientes en una campaña. A no ser que Borgo opine lo contrario. Sí, podemos opinar. No, básicamente tenemos ido siguiendo la línea, digo, hay una gran coincidencia y sí abono muchísimas cosas, en las que hiciste menciones así un poco dispersas, pero digo, con un gran hilo conductor, Maxi, que tiene que ver. Primero, la discusión interna en este juego perverso de cuántos nos sumamos y cuánto no, a la discusión con los periodistas en términos de entrar en esa lógica de que llegue a todos el dato, una suerte de devolución por la cuestión. Lo que es cierto es que, a decir verdad, en términos de una campaña electoral es extremadamente útil y más que necesario tener un número. Y no solo un número, esto es como un análisis de sangre, ¿no? Cuando vos vas, estás gordito y demás, y bueno, querés saber si soy diabético, si soy hipertenso, y acá ya. Lo cierto es que si vos lo publicás, yo no creo que nadie ande por la vida publicando un cartel, soy hipertenso, tengo cáncer y no sé qué otra cosa más, no, bueno, este es más o menos lo mismo, hablando de problemas sociales o de problemas personales. Y por otro lado la receta, me dijo que tengo que correr y por eso, y andás así. No, digo, eso no es tan drástico. Digo, nadie muestra el mapa de guerra, porque si no, es muy, hasta sería ingenuo de parte. ¿Quién contrataría algo para mostrarlo de esa forma cuando sabe que ahí hay un plus? Hay una realidad. Nosotros en realidad no nos interesa si acertamos o no nos acertamos. Lo que nos interesa es ganar la elección. No nos interesa acertar una elección en términos de cosas. Obviamente que para el dato mediático es más noticioso saber que Juancito o Pedrito vaticinó una suerte de comportamiento sociológico 3, 4 días antes y lo sostuvo a lo largo del tiempo, o se sostuvo ese resultado, etcétera, etcétera, y se acercó muy al escrutinio definitivo usuario, por supuesto que eso funciona como una suerte de credibilidad. También tiene que ver con la idiosincrasia, ¿no? ¿Cuánto sirve, cuánto no? La pregunta sería al revés. ¿Qué le cambia a la gente saber que Juan o Pedro le acertó o no le acertó? A mí nunca nadie me contó, ningún vecino me llamó y me dijo, che, te felicito, le acertaste. Mira que, sí, por ahí se te enoja algún cliente y dice, che, me dijiste que podíamos ganar y al final terminamos perdiendo. Claro, pero ibas a ganar por un punto y perdiste por 2. Bueno, digo, hay un margen de error en esto, ¿no? Digo, tiene que ver también con la técnica de muestreo y estas cosas. Y en el medio también suceden cosas. Digo, ¿no? Che, vos también le pegaste a tu señora en un momento, en una sociedad hiper conservadora, y lo publicaste por todos lados. O sea, lo más probable es que pierdas la elección, porque no se va a soportar la mayoría, un grupo de esa gente no se van a soportar ese tipo de cosas. Digo, yo trato de hacer los ejemplos drásticos así adrede, porque por ahí, cuando aparecen ese tipo de cosas, y volviendo a lo que decía antes de las cuestiones de escala,
Cuando la elección es de intendente es una cosa, cuando la cuestión es de gobernador, siempre el costo ya es distinto y la agenda es distinta, y ni hablar cuando es presidencial. ¿Sí? Entonces digo, ese tipo de cosas, cómo se van conformando y cuánta cercanía, mientras más cercano es el candidato también con la cuestión social que los une y cuánto se alejan, eso también hace que la encuesta te permita a vos como línea estratégica de trabajo que se configure de una forma o de la otra. Lo mismo para los focus, para lo mismo. Y por ahí, José, no hay que tirarse tanto al río, digo, porque por ahí los focus te tirás, a veces la piedra, el tema es ver si te rompiste la cabeza a una pierna. Digo, bueno, por ahí lo que quieren a veces es tirarse y se golpean las dos cosas a veces. Pero bueno, eso funciona así. Ahí en Siguen siendo útiles. digo, a ver, más allá de que del periodismo es uno de los principales promotores de si ganó o no, si la pegó o no la pegó, el mundo de la política también. Digo, adentro del mundo de los partidos, de la política, la verdad que es un dato permanente, digamos. Pero bueno, hay algunas preguntas en el chat que por ahí se las hago, conteste uno, así vamos sumando algunos aportes de la gente que está escuchando. ¿Qué opinan de los datos recolectados por militantes? ¿Pueden servir en un cuestionario cerrado? ¿Alguien? Depende de la seriedad de los militantes. ¿Depende? Yo he estado, hace mucho que no, pero recuerdo un par de temporadas, década larga atrás, de haber capacitado con el equipo que estábamos trabajando a la gente del partido, porque no había recursos para contratar una encuestadora. Entonces hice un diseño muestral casero, se consiguió los militantes que tenían un mejor perfil, y lo hicieron muy bien. Pero depende un poco de eso. Digo, si querés hacer un proceso de investigación más o menos serio. Ahora, si queréis salir a hacer un sondeo, bueno, no. Si querés hacer una push poll y sirve que no capacites a los militantes, salgan a la esquina y digan cualquier barbaridad. Conviene ni hacerla, ¿no? Directamente. Otra pregunta, ¿coinciden en este caso, Gervasio habla de Horacio Rodríguez Larreta, pero alguien lo corrige, le dice que son todos iguales, que gobiernan con la encuesta bajo el brazo? Digo, ¿coinciden con esa visión de que hay políticos que toman decisiones a partir de encuestas y estudios y no de otras cosas? No sé qué político tiene tantos recursos como para hacerlo continuamente, pero definitivamente sí, se necesita, pero se necesita por una cuestión de gestión estratégica. Es decir, vos necesitas saber, yo quiero sacar lo inocente de esto, vos necesitas saber desde la gestión qué es lo que está pasando en la calle, con la gente, qué necesita, cuál es su expectativa, para dónde va, cuál es su expectativa de futuro justamente, para que la puedas interpelar de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa si vos como tu eje de gestión decís, voy a poner una bicisenda, voy a poner una luminaria y me voy a ocupar del reciclado? Y haces una encuesta y te enterás que la gente en sus necesidades principales no está ni esta, ni esta, ni esta, sino que está que atiendas los comedores, que te fijes de las escuelas y que hagas otra cosa más. ¿Qué haces? O ¿te vas con las encuestas o te vas con tu idea inicial? Es una cuestión medio básica. Se necesita la encuesta, se necesita el estudio, pero para estar vos en sintonía con el electorado y con la gente que estás gobernando. Sí, yo ahí tengo, digo, agregando un poquito a esto, creo que también se necesitan los estudios. A ver, hay políticos que gobiernan más con encuesta bajo el brazo con otro, y eso no necesariamente es bueno. Bien, yo creo, y he vivido situaciones, digamos, en las cuales hay momentos, y sobre todo en comunicación de gobierno, en las cuales hay que tomar decisiones difíciles a pesar de que sean impopulares, y eso en general no te va a aparecer en una encuesta. ¿Me explico? Vos podés ahí mensurar cuál es el costo que podrías pagar de tomarlas. Entonces, digo, conocer la realidad es siempre importante, siempre bueno, pero hay algunos dirigentes que tienen una tendencia a no contradecir lo que ahí sucede. Y me parece que en cuanto a mandatarios hay un elemento que tiene que ver con la construcción de un futuro que todavía no está. Y eso requiere a veces de toma de decisiones que vaya en contra de lo que te indicaría una lectura plana de una encuesta. Creo que tenés de los dos tipos. Tenés los que no le prestan atención a las encuestas, tenés aquellos que trabajan en virtud de lo que dicen los números, y creo que un punto deseable es un punto intermedio, ¿no? Aquellos que con su convicción política también pretendan generar políticas que
realicen modificaciones a pesar de que puedan en algunos momentos no ser del todo populares. Está bien, pero eso no tiene que ver con la encuesta, tiene que ver con usar los estudios de opinión para conocer la realidad en mayor profundidad y a partir de ahí vos tomar la decisión de qué hacer con esa info, digamos. Claro, a ver, algunos políticos los gobiernan las encuestas. Ese Claro. sería mi... Y Creo ese es que un va por tema. ese lado la pregunta, me dio esa sensación. Ahora, y también llegó Sí, la... eso, José, perdón, ¿no? Eso obviamente que, y también todo depende mucho del político, de cuánto se familiarizó con estas herramientas a lo largo de su carrera profesional. Y en esto quiero hacer ahí una suerte también de ejemplificación, porque aquel que se llega por primera vez a una consultora en búsqueda de, digo, a ver, el tema es si llegó por desesperación o llegó en busca de un objetivo de construcción. Si alguien llega por desesperación, va a ir familiarizándose de otra forma. Digo, esa experiencia con la encuesta, con el estudio cualitativo, con la entrevista en profundidad, con lo que fuera, cualquiera sea las técnicas de investigación o panel o lo que fuera, también hace que vos te acerques o construyas distinto. ¿Por qué? Porque también hace como también vos ese dato lo vas nutriendo, no solo a favor sino para gestionar. Digo, sino para construir poder. Y en esa construcción de poder, justamente hay veces, por decirte, hay algunos intendentes que dicen, che, mira, en esta elección voy a sacar 10 concejales, según esta encuesta voy a sacar 10 concejales de 12. No me sirve. ¿Pero qué no te.? No, no me sirve que saquemos 10 concejales. Vamos a aflojar un poco. ¿Cómo? Voy a decir, pero este tipo está bien de la cabeza. Sí, porque dice, yo tampoco no puedo gobernar sin oposición. Bueno, pero a quién no le gustaría gobernar con todo. Y no, digo, lo llevo al extremo, ¿no? Y hay esos tipos de cosas donde a veces se pisa un poco la pelota y dice, mira, me voy a correr un poco de la agenda, voy a hablar a lo mejor, no sé, de esto que decía Fer, voy a hablar de cordón cuneta, entonces que la gente está enojada por, no le voy a dar importancia, así aflojan un poco, lo votan un poco al otro. Digo, ¿es una estupidez lo que estoy diciendo? No, 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 también tiene que ver cómo se va dando. Digo, lo que voy es a esto, cómo esa encuesta también a veces a vos te ilumina concretamente sobre dónde estás parado hoy y hacia dónde querés ir y hacia dónde no. Y ojo con eso porque digo, también es un uso útil de la construcción del poder permanente. El tema es verlo longitudinal, no situacional. Situacional, plano, no sirve de nada. ¿Sí? Es como ir al médico cada 5 años, no sirve de nada. No sirve nada. Porque vos crees que estar bien y es más el deseo que lo que existe. Te digo, en esos 5 años en el medio, si no, tenés que andar tomando medicamentos. Está bueno. Sí, a vos gordito no te va tan mal, dijo Alfonso, pero bueno. Una pregunta que me parece interesante, que es la siguiente, que hacen en el panel, que hacen en el chat, que es esto de publicar encuestas, ¿no? Que discutíamos antes. Esto no, la pregunta es si la gente no termina votando a ganadores, ¿no? Si en ese sentido no sirve la publicación de encuestas para posicionar que yo voy a ganar y por lo tanto, ¿cómo lo ven eso? ¿No? En algún momento hubo algunas teorías vinculadas al... Es que yo, en el marco de esas teorías, siempre he tenido, sobre todo a partir de la experiencia, digamos, son teorías que uno leyó cuando hacía su doctorado. En la experiencia me indicaron que, a ver, puede ser que haya alguna gente que vea o que se active y en la duda diga, bueno, voto al ganador. Ahora, cuando vos publicaste una encuesta y ves que hay un ganador, eso también activa al tipo que tal vez quería ir en contra y que va por voto útil a votar al que le puede hacer fuerza, ¿no? Con lo cual siempre he tenido la sensación, y lo voy confirmando en cada experiencia, que un poco hablar de eso es como, vos, viste, como que, no sé, es una discusión medio que sin sentido, más allá después de o fuera de época ya. Bien. ¿Sabes? Hay un estudio del querido Roy Campos, muy interesante, sobre el efecto bandwagon y el underdog, ¿no? Que son estos efectos. Y un estudio en una cantidad de elecciones, bueno, Mitofsky mide hace muchos años y muchos países, que me pareció sumamente interesante. Trabajaba sobre México y un par de países de Centroamérica y decía que en realidad, tomando los datos de las publicaciones de encuestas, lo que había ido sucediendo después y los efectos posteriores, él
sostiene que prima, en esos países al menos, el efecto underdog. Esto es, publicás una encuesta que te da ganador, y esto que dice Fernando, que empieza a activarse los anticuerpos, digamos, que puede generar una candidatura, tiende a empeorar la situación a posteriori. Digo, no he visto estudios hechos aquí en Argentina sobre eso, pero me parece sumamente interesante. Ahora, qué lindo que es para un candidato y para su partido ver en televisión, en los medios, etcétera, que está ganando. Me parece que ahí hay un juego, de hecho, que impulsa a algunos de ellos a tratar de publicar las encuestas que le dan bien, porque por un lado creen que eso los favorece, pero por otro lado les encanta verse ganando. El ego. Me parece que Maxi en el libro de Hugo Aime trata sobre el tema. Cuando hace la contraespiral de silencio, viste que para ir de la espiral de silencio dice que en Argentina en realidad te juegan los dispositivos territoriales. Que Claro. acá no tenés espiral de silencio, acá no te funciona eso, lo que te funciona es manejar el territorio, sobre todo el día de la elección, y más en el interior. Hugo critica la espiral de silencio, ¿cierto? Y el Totalmente. carro ganador. Hay dos cosas. Llegó la tecnología y de repente se metió, ¿no?, en la investigación. Hoy se utilizan datos, se analiza la conversación en Internet, por un lado, y por otro lado la pandemia metió la no presencialidad. Digo, en el trabajo concreto, tanto cuanti y quali, o el trabajo de investigación, ¿qué rol juega la tecnología y qué pros y contras ven ustedes que está trayendo a estas mezclas de metodologías? Yo te puedo contar, sí, ya que hay un segundo de silencio, mucho de focus. Los focus están funcionando bastante bien. Tienes unas cuantas limitaciones y unas cuantas ventajas. Las limitaciones son, obviamente, que vos no tenés la misma cercanía, el mismo feeling con la gente que está participando del grupo. Todos los que estamos acá, que hicimos grupos hace muchos años, sabés que estando en la sala con los 8 participantes, entendés cosas del lenguaje gestual y de cómo te dicen las cosas, que distinto es cuando es por Zoom, que vos lo que estás haciendo es ir a meterte al living de la casa de la persona. Son diferentes situaciones absolutamente. En vez de hacer focus en un lugar, la persona está completamente abierta a su espacio habitual. Esto significa un montón de cosas. Por ejemplo, les cuento una mini anécdota, así no ocupo mucho tiempo. El otro día, en un grupo, justamente una señora me dice, ¿me das 2 minutos que me voy a poner la pava? O sea, hermoso, situaciones absolutamente atípicas. Pero vuelvo. La ventaja es que vos podés tener mucha dispersión. Podés llegar a lugares a donde antes no llegabas porque de última lo logras con un celular. Gente que capaz no iba a la sala, que vos te era más difícil reclutar. Ahora, esa misma ventaja es la complejidad, porque vos no podés llegar quizá a los lugares a donde el celular no está. Entonces, bueno, ahí tenés una limitación, una limitante. Pero los focus están funcionando bien. Eso es una cosa que lo tenemos muy probado y va. Bien. Sí, igual, Fer, perdón, ¿no? También las entrevistas en profundidad. A nosotros nos están funcionando mucho las entrevistas en profundidad. Esto de, incluso con a lo mejor los microlíderes o esos líderes de llave o líderes sociales, volviendo un poco a la contraespiral del silencio que hablaban recién, digo, lo de los líderes territoriales son fenomenales, porque aparte se desnudan. Digo, cuando digo se desnudan es abiertamente. Es fuerte, ¿eh? Los tipos... Sí, muy fuerte, porque se desnudan porque la persona no tiene ningún prurito en que lo grabes o no lo grabes, porque incluso que lo guardes o no lo guardes el testimonio. Hay un estudio semiótico y semiológico muy fuerte que se ve muy gestual, abiertamente. Digo, uno puede percibir también cuando se enoja, cuando no se enoja, cuando algo está incómodo, cuando no, que por ahí en el focus, en un focus general, se te complica bastante. Incluso esa mediatización es como que le da una cierta seguridad. Digo, ¿no? En esta cuestión del desnudo, digo, ahí hay una cuestión de seguridad porque sé que del otro lado no hay nada, ¿no? Él está en su lugar de confort pleno. Es raro, pero esa relación simbiótica se va dando mucho más ameno. Incluso digo, no, bueno, José, digo, volviendo un poco a esto de
tecnología este tipo de reuniones. Seguramente nosotros en otro momento contratamos un auditorio, nos sentamos uno al lado del otro y tenemos los 50 o 100 invitados del otro lado sentados en una silla, digo, ¿no? Hoy lo tenemos incluso preguntando, antes tienen que esperar que termine la charla, hoy pueden ir preguntando en el momento, en tiempo real. Hay otro tipo de mediatización y de inmediatez para poder ir construyendo conocimiento, buscando más profundidades y demás. Digo, no, hay plus, pero también están estas cuestiones de que aquel que no tiene datos en el celu no está tampoco entre el estudio, ¿no? Sí, coincido con lo que dice Borgo. A ver, si esta reunión fuese presencial, digamos, tendríamos a la gente ahí, podríamos interactuar con ellos y después nos iríamos de fiesta. Digamos, cosa que le agregaría un elemento no menor al evento, Sí. con lo cual yo los veo y además lo peor de todo es que recuerdo cosas. Pero Claro. bueno, dicho esto, creo que la cuestión tecnológica, creo que la cuestión tecnológica, a ver, me da la sensación, la investigación, y por eso el tema de la encuesta y de la encuesta domiciliaria, muchos de nosotros, digo, trabajamos específicamente y fuertemente con eso, me parece que es una herramienta más, y me parece que el desafío que nosotros tenemos es, nada, acercarnos, conocer lo que pasa con la gente, preguntarle a la gente ahí donde la gente está, ¿no? Y lo cierto es que algunos elementos que eran enormemente eficientes en alguna etapa, como eran las encuestas telefónicas, luego la gente empieza a dejar de estar ahí, empieza a tener gente que ya no tiene su teléfono fijo, dificultades para acceder a listados de teléfonos celulares, etcétera, y comienzan a ser menos eficientes, ¿no? La ecuación costo-beneficio de la encuesta telefónica en algún momento fue fantástico. Hoy hay que hacerle caso a lo que dice un Cati, ¿no? Sobre todo las automatizadas y todo esto, ¿viste? Ya es como bastante más complicado. ¿Se siguen usando igual o no? Te corté, perdón. Se siguen usando. Yo he visto algunos resultados. Lo que pasa es que yo no hace mucho tiempo que no hago más. Claro, el punto es si sirven para algo. Digo, el número te lo dan. Ahora, que ese número tenga alguna relación con lo que sucede y que no sea a viejas de Barrio Norte, que son las que siguen teniendo teléfono fijo, digamos, que represente ese segmento. Mis viejos tienen teléfono. ¿Quién más tiene teléfono? ¿Me explico? O sea, empieza a suceder. También lo tiene, pero no se usa, Maxi. O lo tienen y no lo usan y no lo atienden, o lo tienen solo por speed y lo tienen desconectado. Pero además pasa otra cosa. Ahora, situación de pandemia, ¿no? Primero la cuestión de la dificultad logística y los riesgos de sacar encuestadores a calle, que es todo un punto. Nosotros hemos tenido algunos inconvenientes relacionados con eso. Y una segunda cuestión es que nosotros hace unos días terminamos de una provincia argentina un estudio respecto de la utilización, porque dice, bueno, dejás afuera a los que tienen celular y a los que no tienen datos en el celular, ¿no? Cerramos un estudio de conectividad hace unos días en una provincia argentina. Usan internet, 84,4%. ¿Bien? Información, ¿cuántas horas usan al día para cada cuestión? WhatsApp usa el 98%, Facebook el 82%. ¿Cuántas horas por día? 5 horas. A veces es más fácil encontrar a la gente en su celular que en su casa. ¿Bien? O en su celular que en la calle. Entonces hay todo un entramado respecto de cómo pueden irse enriqueciendo unas técnicas con otras y en qué momento funcionan y hasta qué punto, cuál es el incentivo de una persona para contestar, porque después ahí tenés la aleatoriedad en alguna medida de la encuesta domiciliaria versus la voluntariedad de aquel que define participar en una encuesta CAWI, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenés algunos elementos. Ahora, hay segmentos de la población que no los encontrás en su casa nunca. ¿Me explico? Entonces se te están quedando afuera de la domiciliaria siempre. Entonces ahí creo que hay algunos elementos, sobre todo de los métodos mixtos, digamos, de metodologías mixtas que creo que son muy interesantes en esta etapa. Y creo que en el fondo nuestro desafío, digamos, es llegar, y el desafío de los candidatos en otro sentido, ¿no? Es llegar y contactar con la gente donde la gente está y donde se siente cómoda. Entonces la mujer esta que estaba de local y quería el mate, Fernanda, claro, te genera algunas dificultades en algunas cosas, pero es cierto que la comodidad que siente aquel que se está tomando un mate mientras te contesta, digamos, desde su living también está bueno. Creo que es un desafío permanente de ir adaptando los métodos de tal manera de lograr reflejar de una mejor manera lo que está sucediendo. Ahí, un poco para redondear,
José, lo que estaban diciendo los chicos y con una de las cosas que recién hace segundos dijo Maxi, tema de los métodos mixtos. A ver, con utilicemos encuestas digitales, vía pauta Facebook, lo que sea, va a tener un sesgo. Telefónica tiene un sesgo, domiciliaria tiene un sesgo, ¿sí? Necesariamente vamos a tener que ir a buscar los mecanismos de integrar información, integrar metodologías que nos permitan afinar un poco la observación. Y después hay otro elemento que, digo, lo digital me parece que ayuda, ¿sí? Y que a veces genera esa tentación de estar encima, como fue en su época de apogeo la telefónica, que es la velocidad de la respuesta rápida, ¿no? Ante determinada situación extrema, tal vez decir, bueno, hay que salir, hay que investigar. ¿Qué haces? Listo, digital sacás rápido, ¿sí? Ahora, el problema también ahí es un poco esto, de si vos solo te casás con un método y el riesgo de sesgo, de dejar afuera algún sector relativamente importante, con cierta capacidad de presión o de generación de opinión pública, es, por lo menos para mi gusto, demasiado arriesgado después como para tomar decisiones de las que nos toca a veces acompañar, decisiones o recomendaciones que a uno le toca hacer. Se me cortó un par de veces, perdón. Igual lo seguí por otro lado. Vos no tenés datos, no te podemos hacer encuestas. Así. El Focus no andaría. El jueves pasado, Ariel Franco en el panel contaba que en un focus group una mujer estaba con la mujer que la tenía. Estaba ahí sentada haciéndole la tintura. Bueno, vamos a ir cerrando. Para salir un poco de las encuestas y demás, pero me gustaría la opinión de ustedes. Muchas veces cuando se llega a elecciones, los espacios políticos buscan diferenciarse de alguna manera más brusca, ¿no?, de sus competidores. Se plantean discusiones gritales, posturas de blancos, negros, buenos, malos, ¿no? Perdimos a Ardaiz. ¿Quién a asume el papel de coordinador de este evento? Está teniendo problemas con la conexión, pero supongo que iba a la idea esta de cuán conveniente y cuán efectivo termina siendo ser disruptivo y encararse en el contraste. Coincido. Y íbamos para ese lado, ¿no? Sí. Bueno. ¿Quién arranca? Yo tenés la palabra con Maxi, y no es moderador, así que dale. Bueno, dale. Yo arranco yo, a ver, odio decir esto, pero si quieren puedo hacer de Ardaiz. Yo creo que el contraste, es parte fundamental, ¿no? No existe proceso electoral sin diferenciarte de otro. ¿Sí? Digamos, la esencia del acto electoral, de elegir una cosa o la otra, o un candidato u otro, pasa por diferenciarte. Y ahí va ese contraste natural, que puede ser por atributos del candidato, de los candidatos en competencia, puede ser por la propia oferta electoral, por el estilo, por X cantidad de factores. Y después el elemento de la disrupción. A mí me parece que la disrupción es, si la pensamos como la sorpresa en términos estratégicos, ¿no?, de generar una sorpresa y que lleve a que todo el mundo hable de uno en determinado momento, ya sea para posicionarte en el inicio de la campaña y generar notoriedad, o en algún debate tener un claim que marque claramente las aguas y divida, funciona. Ahora, enamorarse de buscar permanentemente la disrupción, me parece que muchas veces corres el riesgo de saturar la comunicación y que empiece a ser algo que justamente pierda ese efecto disruptivo, ese efecto de quiebre. Yo recuerdo hace unos años, Maxi, vos que con las fechas de Perú estás más cercano, las últimas regionales municipales de Perú fueron en el 2018. En el 18. Bueno, en el no, las últimas han sido, sí, en fines del 18 asumieron el 19. Bueno, en ese proceso, yo recuerdo que, digamos, teníamos un candidato
a una alcaldía importante del Perú, relativamente poco conocido, ¿sí? Y la campaña, el día anterior, arrancó con iba a arrancar, porque al final no se aplicó la idea, pero la idea era repartir una especie de o zapallos, calabazas en diferentes puntos de mercado, empapelados, que decía básicamente algo así como: esta vez no elijas cualquier zapallo. Y eso además repartírselo a los periodistas de la zona. De haberse hecho, eso seguro que generaba notoriedad, ¿sí? El día 1 iban a preguntar quién fue el nabo que hizo esto, hasta que sale la sorpresa de que el que no es un zapallo era fulano. Ahora, si vos haces algo así todos los días, digo, ya está, aburrió, perdió. ¿Sí? Y la verdad que la lógica de la disrupción permanente me parece que es, digamos, cercano a lo insensato en términos de la optimización de recursos que uno además tiene que afrontar en una campaña. ¿Sí? Pero coincido ahí. A ver, el contraste es fundamental, es constitutivo de las campañas electorales. La disrupción es riesgosa. Entonces, me parece que el punto ahí es cuando estratégicamente, en virtud del posicionamiento que tenés, necesitas ser disruptivo. Podés contrastar permanentemente desde estrategias clásicas, digamos, sin generar ningún tipo de disrupción. En general, quien tiende a tener esa necesidad de ser disruptivo es aquel que está en una posición desventajosa, ¿no? Entonces necesita llamar la atención. Aquí estoy, y que se vea fuertemente eso. El riesgo de eso es que no necesariamente eso transmite atributos positivos. Bien, te puede hacer enormemente conocido, enormemente resistido. Bien, pensemos nada, a todos nosotros se nos vienen seguramente spots muy locos y muy ridículos que te pueden llegar a destruir la carrera política. Digo, hay algunas figuras que han destruido su carrera política a partir de decir: che, qué bueno estaría, vamos a romper todo con esto, y nada, y cantemos Guaya Guaya, en nada, por un ejemplo clásico que seguramente hemos visto todos. Pero la disrupción, a ver, cuando se logra generar un elemento disruptivo, puede ser sumamente eficiente. Ahora, hay que aguantársela, ¿eh? Digo, porque, como decía Toussaint hace muchos años, puede fallar. Y si falla, el riesgo puede ser un riesgo que marque la carrera política para siempre. Yo lo que planteaba, una cosa es, digo, tenemos dos grandes en Argentina, hoy la elección tiene dos grandes andariveles, ¿no? Dos grandes grupos. Y las legislativas, muchas veces la gente se toma algunos permisos de jugar un poco más y no ser tan conservadora en ese sentido. Tanto por derecha como por izquierda, yendo a los extremos, muchas veces en la elección legislativa se logran mayor cantidad de votos, por ahí meter a un diputado, hoy, qué sé yo, tener a los libertarios tratando de ser disruptivos y tratando de meterse ahí en el medio de alguna discusión. En otros lugares del mundo han pasado cosas. Entonces la pregunta va en torno a eso, digamos, acá, estos dos grandes espacios tradicionales, digo, van a abrir el juego a que la gente elija esos sectores más disruptivos, o ustedes ven una elección mucho más polarizada entre dos espacios y punto. ¿Se entiende? Digo, la disrupción quizás no desde los espacios más tradicionales que ya tienen posibilidades, sino de lo que decía Maxi recién, aquellos que no tienen tanta posibilidad y que tienen que decir: hola, acá estoy, para que alguien me conozca. Mira, yo si lo pensás desde el punto de vista de que la gente tiene una expectativa a futuro muy negativa y que está aplanada la expectativa y que la gente está muy, ¿cómo decirte?, muy fastidiada con la política, se genera un espacio de posibilidad. ¿Pero de qué tipo de posibilidad? De un crecimiento leve. Lo que te quiero decir es que la polarización va a actuar y tenés dos tractores que te van a llevar puesto, se van a llevar puesto todos los votos. Sí, es cierto que en las legislativas lo que termina pasando es que la gente se relaja porque vos no tenés un efecto ejecutivo. No, el ejecutivo te tiembla un poquito más el pulso porque vos sabés que van a definir necesariamente sobre tu vida, sobre tu accionar. En el legislativo no se ve tanto, está más diluido. Entonces se toman estas licencias. Pero yo, por ejemplo, en las encuestas, en los focos, en todo lo que venimos haciendo, no veo que se abra tanto este espacio de posibilidad. No la veo. No sé los demás.
Sí, yo la última, por ejemplo, viendo un poco, estaba pensando en los liberales, ¿no? Claro. Y uno ve además cómo se van moviendo en virtud, nosotros vimos un deterioro de la imagen de los liberales en los últimos 2 o 3 meses, y empezás a ver movimientos, ¿viste? Spert, que se empieza a muchar para un lado, empiezan a moverse, la posibilidad de randazo que todavía no termina de tomar pie, porque a mí me parece que la polarización está más en la sociedad que en las propuestas políticas. Digo, tanto desde Juntos por el Cambio como del Frente de Todos, obviamente van a querer generar una polarización enorme. No veo todavía en la sociedad que haya alguna figura que esté en condiciones de romper esa polarización. Podían haber sido los liberales. En algún momento pintaron así como alguna cuestión. ¿Qué pasó? Me parece también el surgimiento de Bullrich tapió un poco ese crecimiento, ¿no? El surgimiento de Bullrich, que se superpuso en términos de imagen con varios de los liberales, me parece que generó o amplió un poco el espectro para esos sectores por ahí más extremos dentro de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, etcétera, que volvieron y empezó a desdibujar ese espacio. Puede aparecer fuerte el randacismo, lo veo complejo, no veo yo tampoco ahí demasiada opción de una tercera vía. Quizás en provincia de Buenos Aires puede tener alguna atracción adicional, pero acordate además que una elección legislativa a nivel nacional son 24 elecciones separadas, en realidad, y cada lógica claro. convive, con lo cual la unificación o la creación de una potente avenida del medio o una avenida del costado requeriría de un entramado y una construcción institucional que yo no creo que hoy esté en condiciones de hacer ninguna de esas fuerzas políticas. A ver, ahí tenés, por un lado, esto que bien indicaba Maxi, digamos, los matices que habría que ir viendo provincia por provincia. ¿Sí? Digamos, se me viene a la cabeza, digo, Santa Fe y Neuquén. Y son dos provincias donde la grieta, sí, va a estar, la grieta nacional, pero donde tenés dos estructuras con un anclaje histórico en esas provincias que no son partes ni de unos ni de otros, que algún grado de rentabilidad electoral van a tener, por pésimamente, les puede ir de la peor manera, pero igual un nivel de rentabilidad electoral van a lograr. Ahora, en esa lógica de la disrupción como vos la planteás, yo no sé si llamarme pesimista o estar un poco escéptico, creo que todavía falta un montón, ¿sí? Pero creo que más que se dé una disrupción alrededor al día de hoy, a través de una fuerza política determinada por el centro, por la derecha, por la izquierda, le tengo más respeto a un enorme interrogante que se manifieste en voto nulo, voto blanco, no participación y demás, como desde el ciudadano la herramienta disruptiva para decir a izquierda, a centro, a derecha son todos iguales, me tienen repodrido y ninguno me da respuesta. Podrida y podrida. El tema, José, es si la disrupción es, como la estás planteando vos, como una suerte de paradigma social, de relacionamiento o de reflexión, como un concepto de acción política, o si colabora o no a la dicotomía clásica argenta de A o B, ¿no? En la medida que sea dicotómica o si es transversal. Como concepto transversal no se percibe. Incluso al contrario, un poco abonando también lo que decía Fer al principio. Es tan alto hoy el grado de disociación sobre la baja expectativa, sobre un presente incluso incierto, que no te permite hoy dilucidar o entusiasmarte, o al menos al contrario, hay todo un mecanismo, un dispositivo de vigilancia permanente, incluso de temor, hasta psicológico, digo, ¿no? En términos de qué sucede en el día a día, porque ahí es donde aparece esto. Y en términos electorales, la disrupción desde la oferta electoral, tener los dos riesgos que decía un poco Max y otro poco Fer, digo, o el ridículo o el extremo ideológico. Entonces, el ridículo con el afán de ser una suerte de cachón, sí, pero claro, son los 2 minutos de fama. Claro. De esos 2 minutos de fama, una vez que se apagó la elección, eso queda en la memoria residual muy fuerte.
Y en el extremo, justamente, ahí es donde te quedas en un nicho tan chiquito y tan cerrado que te aparece una líder que incluso absorbe, como por ejemplo Patricia Bullrich, que absorbió los libertarios o a ese espacio de libertarios o lo que fuera, y se te diluye en el medio. Son las 7:15, digamos, ya está suficiente, nos hemos exprimido, han tirado toda su experiencia acá, les recontra agradezco a la gente presente y la que lo vea después en YouTube y en otras redes, seguramente también, me parece que fue más que rico. Para contestar solamente una cosa de una chica, creo que era que preguntaba cómo arrancar con la consultoría política y eso, te recomiendo que busques el libro de Carlos Fara, Cómo ser un consultor político, y ahí te va a explicar claramente cómo es. Se lo preguntaría a ustedes, pero no queda tiempo. En serio, gracias Maxi, gracias Fer, gracias Jorge. Un placer como siempre. Espero que nos encontremos en alguna de esas fiestas que cuenta Maximiliano que suceden en persona. Gracias a todos y a todas, en serio. Un abrazo para todos. Adiós, gracias José. Chao, chao. Saludos a todos. Abrazo. Chau, chau.